ahora mismo. Ok, José, entonces inicio. Sí, adelante. Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. La ONG proyecta, con el auspicio de la Universidad Nacional de Piura, continuando con las charlas de capacitación virtuales, tiene programada para el día de hoy la charla denominada Gratificaciones de Julio. Esta ponencia está a cargo de la abogada Carolina Fernández Guaita, quien es especialista en Derecho Laboral y también asesora en temas laborales de distintas empresas, magíster en Relaciones Laborales, especialista en Empleo y Diálogo Social por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Actualmente tiene como puesto laboral jefe legal en la Asociación de Oficinas de Investigación del Perú, AOPIT. Doctora, dejamos con el uso de la palabra y su presentación. Adelante, doctora. Sí, buenas noches con todos. Quiero agradecer a la invitación de la ONG por haberme comentado para poder participar el día de hoy en ese seminario. Vamos a conversar el día de hoy sobre un pago que se está próximo a realizarse. El pago de las gratificaciones es el pago que se va a realizar a todos los trabajadores que se encuentran en planilla, que se encuentran prestando servicios en planilla en el régimen 728, que le va a corresponder a todos los trabajadores siempre y cuando estén en planilla, es decir, estén en un Carolina, régimen. disculpa. Las ¿Me diapositivas escucha? se acaban. Sí, las diapositivas se acaban de salir. Por favor, si es que las puedes proyectar. A ver. ¿Se logra ver? Sí, ahora sí, correcto. Ya, ok, gracias. Sí, como les comentaba, el tema de las gratificaciones es un beneficio social que está próximo a realizarse, que se está próximo a pagar. Este beneficio se tiene que pagar el 15 de julio, es decir, ya estamos muy próximos. ¿Cuánto es 15 de julio? 15 de julio cae el próximo jueves. Este beneficio social es un sueldo adicional, para todos los que siempre preguntan, es un sueldo. Si ganas 2.000 soles, te corresponde 2.000 soles por julio. El 15 de julio, si ganas 2.000 soles, te corresponde por diciembre 2.000 soles. Ese pago que se va a realizar a todos los trabajadores en fiestas patrias y asimismo en Navidad. Este pago tiene un nombre especial que se llama la gratificación. La gratificación es un sueldo que va a ser un beneficio social que la ley ha dispuesto que lo den todas las empresas que están sujetas al régimen laboral de la 728, régimen laboral en el cual todos los trabajadores tienen derechos laborales de forma íntegra. ¿Por qué digo de forma íntegra? Nosotros vamos a tener diferentes regímenes especiales laborales. Por ejemplo, todos sabemos que existe el régimen de la micro y pequeña empresa, sabemos que existe el régimen agrario, el régimen portuario, el régimen de construcción civil, el régimen de trabajadores de salud, regímenes especiales que van a hacer que a cada trabajador se le pueda dar algunos beneficios sociales de acuerdo a lo que diga su normativa. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una micro y pequeña empresa, las micro y pequeñas empresas están obligadas, las microempresas, a solamente dar 15 días de vacaciones. En cambio, las pequeñas empresas están obligadas a dar todos los beneficios sociales, pero por la mitad. Eso nos lleva a tener en cuenta que varios trabajadores van a tener la incertidumbre respecto a si este 15 de julio se le va a dar algún tipo de beneficio social. Trabajadores que van a estar con microempresas en realidad no van a poder recibir pago de gratificación. Los que están en microempresa no reciben pago de gratificación, solamente 15 días de vacaciones. En cambio, los de pequeña empresa sí van a recibir beneficios sociales, pero por la mitad. Es decir, si le correspondía el 100%, solamente el 50%. Esa es una precisión a tener en cuenta, porque existen varios reclamos o comentarios de trabajadores que están señalando esto. Ahora, las gratificaciones, acá tenemos unas particularidades especiales, lo vamos a comentar. La gratificación es un beneficio social que se distingue de la CTS y las vacaciones, ojo. Las vacaciones se le das al trabajador cuando tienes como mínimo un mes laborado, no se va a dar por días. Y bueno, volviendo al tema general, pagamos gratificaciones cuando estamos ante fiestas patrias y pagamos gratificación cuando estamos ante Navidad. ¿Cuáles van a ser los periodos por los cuales se les va a pagar gratificaciones a un trabajador? Vamos a pagarle íntegro un sueldo a un trabajador si hace labores desde
enero a junio, íntegramente. Si tenemos un trabajador que labora desde el 5 de enero, no se le va a pagar gratificación. Y algunos me dirán, ¿pero por qué se ha trabajado de enero antes que a partir del 5? Acá va a haber una característica muy especial que va a tener gratificación. Ahorita lo vamos a comentar. Pero si nosotros acreditamos que el trabajador, o si somos trabajadores, hemos trabajado desde el 1 de enero hasta el 30 de julio, vamos a tener un sueldo más. De igual modo en Navidad, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo se calculan las gratificaciones? Nosotros primero, para poder saber cómo calcular una gratificación, tenemos que conocer cuánto es el sueldo del trabajador. Tenemos que conocer sus meses trabajados y en base a eso realizar un cálculo. Eso lo vamos a realizar al final. Primero quiero hablar acerca de todo lo que son las gratificaciones. A ver. Como les comentaba, las gratificaciones tienen una característica especial que va a hacer que las gratificaciones se pagan por mes completo laborado. Si tenemos un trabajador que ingresó el 5 de enero y termina el 30 de junio, no se le va a pagar gratificación por el mes de enero. Es decir, si su sueldo es de 2.000 soles, por haber ingresado el 5 de enero, se le va a reducir descontándole estos días. Pero si le hubiera ingresado a trabajar el 1 de enero, hubiera tenido un sueldo íntegro como gratificaciones. Eso es importante. La normativa, y acá varios discuten eso, la normativa indica que las gratificaciones se pagan por mes calendario completo laborado. Quiere decir que si el trabajador no presta servicios un mes completo, no va a percibir gratificación por ese mes, pero sí va a percibir gratificaciones, ojo, sí va a recibir. Tenemos un trabajador que ingresó el 5 de junio, ¿recibe gratificaciones? No. Si ingresaste el 5 de junio no vas a recibir gratificaciones porque no has tenido o no tuviste un mes completo laborado. Eso es importante tener en cuenta. Y las gratificaciones van a tener que constar en la boleta de pago, sí. Y nosotros vamos a poder conocer si nos pagaron las gratificaciones, si es que esas están en la boleta de pago. Y en la boleta de pago también se va a señalar el monto de lo que me habrían pagado por gratificaciones. Las gratificaciones son beneficios sociales que se van a dar a los trabajadores. Y como les comentaba, tienen el requisito de darse cuando el trabajador tiene un mes completo laborado. Pero va a haber otro requisito. El otro requisito va a ser cuando estas gratificaciones se van a pagar cuando el trabajador tiene vínculo efectivamente laborado. ¿Y esto qué implica? Eso implica que el trabajador va a tener derecho a gratificaciones cuando él esté trabajando en la actualidad. Por ejemplo, trabajadores con suspensión perfecta, ¿reciben pago de gratificaciones? No, no recibirían el pago de gratificaciones. Porque un trabajador con suspensión perfecta no está teniendo un vínculo efectivamente. Es decir, en esa fecha en la que está con suspensión perfecta, no está trabajando efectivamente, como lo dice la normativa. Y como no está trabajando, está con licencia, entonces diremos que no le corresponde gratificaciones. Entonces, hasta acá nosotros tenemos que los trabajadores que perciben gratificaciones van a tener derecho a gratificaciones primero cuando tienen un mes completo laborado, 1, y 2, cuando tengan vínculo efectivamente activo en la fecha en la que tienen derecho a recibir las gratificaciones. Si nosotros en el mes de julio tenemos a los trabajadores con suspensión perfecta, no van a recibir gratificaciones. En Navidad tenemos con suspensión perfecta, tampoco van a recibir pago de gratificaciones, dado que no tienen vínculo efectivamente laborado, ¿no? No tienen vínculo efectivamente activo. Estas son las dos consideraciones más importantes. Son las consideraciones más importantes que hay que tener en cuenta cuando hablemos de gratificaciones. Son los requisitos más importantes porque es en base a esto que se va a determinar si estas personas tienen derecho o no. Y estas son las dudas que van a poder existir. Esas son las dudas que van a poder existir en varios trabajadores, sobre todo considerando que al día de hoy existen varios reclamos, ¿no? Algunos trabajadores nos comentan, Carolina, ¿nosotros tenemos derecho a pago de gratificaciones cuando estamos en suspensión perfecta? No, en realidad cuando un trabajador está en suspensión perfecta, la empresa no tiene la obligación de pagarle gratificaciones porque se suspenden todas las remuneraciones. Todas las remuneraciones están suspendidas, por lo tanto el trabajador no va a tener derecho al pago de gratificaciones, ¿no? Pero Carolina, ¿qué pasa si mi empleador me da gratificaciones? Bueno, hay que considerar algo. Cuando nosotros tenemos un empleador que está en suspensión perfecta y el empleador ha optado por darnos
pago de gratificaciones, esta medida puede desnaturalizar, es decir, que nosotros podamos reclamar y decir, yo no estoy en suspensión perfecta porque me están pagando. Eso hay que tenerlo en cuenta para las empresas. Otro punto también es que las gratificaciones, ¿se acuerdan que las gratificaciones antes estaban afectas a todo lo que es salud? Al día de hoy las gratificaciones no van a estar afectas a salud, no van a estar afectas a ningún tipo de aporte, contribuciones ni descuentos. Esto ha sucedido a partir del año 2017. No se encuentran afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos, excepto que existe un mandato judicial. Cuando nosotros hablamos de que existe un mandato judicial, vamos a hablar acerca de una retención de alimentos, específicamente una retención por alimentos, donde las sentencias indicarían que se retenga el 30% o el 10% de la gratificación que percibe el trabajador para realizar el aporte o el pago de los alimentos, ¿no? Pero esas son resoluciones donde el juez ordena que se le retenga la gratificación. Solamente en ese caso va a operar. Otro punto también que quiero decirles es la bonificación extraordinaria. La bonificación extraordinaria era el monto que se le descontaba la gratificación porque estaba sujeto a aportes y descuentos. Ahora la bonificación extraordinaria se está pagando junto con la gratificación. La bonificación extraordinaria es el bono del 9%, se le paga junto con la gratificación al trabajador y por lo tanto va a percibir dos pagos, la gratificación y también un pago de bonificación extraordinaria. Entonces estos dos conceptos son los que tenemos que ver en nuestra boleta de pago el 15 de julio. ¿Dos pagos que se tendrán que realizar? Claro que sí, se tendrán que realizar estos dos pagos porque es obligatorio. Recordemos que no están afecto a descuentos. Ahora que me digan, Carolina, yo he visto en mi gratificación que hay descuentos, estaría contradiciendo esta normativa y podría reclamar, diciendo de que no está afecto a descuentos y que esta medida se da a partir del 2017. Así que también pueden reclamar eso junto con el pago de la bonificación extraordinaria. Las gratificaciones tienen varias peculiaridades y es que acá vamos a considerar otro punto. ¿Qué pasaría con un trabajador que tiene descanso médico? Un trabajador que ha estado 3 meses con descanso médico. ¿A ese trabajador se le pagaría gratificaciones o no se le pagaría gratificaciones? A ver, ¿ustedes qué opinan? Pueden señalarlo acá en el chat o en todo caso hacer sus comentarios. Algunos expositores consideran que sí, doctora. Muchas gracias. Claro, eso es importante tener en cuenta. Lo que pasa es que el pago de gratificaciones se realiza por un mes completo laborado, ¿no? Si nosotros tenemos 3 trabajadores que me dicen, Carolina, estoy con descanso médico, nosotros tenemos que primero saber si ese trabajador tiene un descanso médico. Van a haber algunos casos de trabajadores que no tienen descanso médico y que simplemente lo aducen de forma verbal. Si ese es el caso, no van a tener pago de gratificaciones por esos 3 meses, pero por los otros 3 meses restantes sí, pues no proporcional. Si ganaban 2.000, van a ganar 1.000 soles nada más. Le van a depositar 1.000 soles en fiestas patrias y Navidad. Lo que pasa es que la normativa de gratificaciones también comenta otro punto. Ellos indican que se considera día elaborado por excepción aquellos días que vamos a estar viendo. A ver, ¿cuáles son los días? Primero, los días considerados como vacaciones. Estos se van a considerar como si los hubiera trabajado efectivamente el trabajador, porque son días vacacionales. Si el trabajador ha salido de vacaciones, podremos decir de que el trabajador va a tener derecho a las gratificaciones, porque esos días de vacaciones van a ser considerados como días efectivamente trabajados. Si tenemos un trabajador que se le ha dado una licencia con goce, ¿qué tipo de licencia con goce? Recordamos, licencias con goce compensables. Por ejemplo, los trabajadores que tienen enfermedades o factores de riesgo, esas personas que el día de hoy no pueden trabajar, esas personas también van a tener derecho a una licencia con goce compensable, es decir, licencia con goce de remuneraciones. Y esa licencia también va a ser considerado como parte o como días efectivamente trabajados para el pago de las gratificaciones. Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, hasta acá tenemos dos casos. Primero, son días laborados, el descanso vacacional, los días de vacaciones.
son días laborados la licencia con goce de remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Que si los trabajadores han estado con descanso por licencia con goce, porque tenemos un trabajador que ha tenido permisos por ser un trabajador, por ejemplo, con diabetes, ese trabajador que ha estado como 5 meses con licencia con goce también va a tener derecho al pago de gratificaciones. Porque la norma diría que para él excepcionalmente se va a considerar como días efectivamente trabajados para las vacaciones. Esas son algunas precisiones que establece esa ley. Otros días que también por excepción se consideran como trabajados, los descansos por seguridad social y por pensiones y que originan de pago de subsidios. El descanso por accidente de trabajo que es remunerado o pagado con subsidios. También acá puede darse este caso de que tenga derecho al pago de gratificaciones de un trabajador que ha estado con enfermedad, ¿no? Eso es importante. Luego vamos a tener otro caso, las gratificaciones, bueno, sí, lo hemos estado comentando. Entonces, hasta acá tenemos que el pago de las gratificaciones se va a dar, primero, a todos los días que ha estado trabajando efectivamente el trabajador. Esa es la primera premisa. Luego vamos a tener, si bien ha trabajado días efectivamente trabajados donde ha estado nuestra empresa o ha estado haciendo trabajo remoto, estas personas también las personas que no trabajan, que no hacen ninguna de esas labores y que no, pero que están recibiendo sueldos, van a considerarse por excepción esos días de faltas como días efectivamente trabajados. ¿Y cuáles van a ser? Las vacaciones, la licencia con goce, los descansos de licencias establecidos por Seguridad Social y que originan el pago de subsidios, los descansos por accidentes de trabajo remunerados o con pagos subsidiados de Seguridad Social. Esos van a ser los tipos de días que van a considerarse excepcionalmente trabajados para el pago de las gratificaciones. Eso es importante recordarlo. Preguntan, Carolina, la bonificación extraordinaria, porque se acuerdan, ¿no? Que la bonificación extraordinaria que antes se le descontaba al pago de gratificación, ahora se le va a entregar al trabajador, claro. La bonificación extraordinaria es un monto especial, ¿no? Lo que es propiamente el aporte. Esta remuneración no va a formar parte del cálculo de todo lo que es la gratificación. La bonificación extraordinaria no forma parte del cálculo, no es un concepto remunerativo. Es un concepto que se da parte para el cálculo de beneficios sociales, pero no es de naturaleza remunerativa. En el caso de trabajadores cubiertos por una EPS, por ejemplo, si nosotros tenemos trabajadores que están afiliados a una EPS, esta bonificación extraordinaria es el 6.75% del aporte a la salud. Es el 6.75%. El 2.25% entonces sería la diferencia, ¿no? Por 6.75 los trabajadores cubiertos por EPS, eso es lo que le van a dar al trabajador si el trabajador está en una EPS. Entonces hasta acá tenemos la gratificación y la bonificación. Otro punto que también hay que considerar es el tema siguiente. ¿Qué es la gratificación trunca? La gratificación trunca es un pago que se le va a dar a los trabajadores cuando hacen labores, pero solamente hacen trabajadores hasta antes de la fecha de pago, como puede ser julio y diciembre. Es decir, tengo un trabajador que no va a laborar hasta julio. Ese trabajador está cesando o ha renunciado en abril. El trabajador ingresó en enero y está renunciando en abril. A ese trabajador solo le tendría que pagar una gratificación trunca proporcional a esos 4 meses. Carolina, ¿pero qué pasa si el trabajador sigue trabajando hasta julio, hasta diciembre? ¿Por qué se le pagaría gratificación trunca? La gratificación trunca es aquella gratis que se le va a dar al trabajador cuando está dejando de trabajar. Es aquella gratificación o el sueldo adicional que se le va a dar a esta persona, al personal, cuando cesa y no llega a la fecha de pago. La gratificación trunca es no llegar a la fecha de pago. El trabajador no llegó al 15 de julio, no llegó al 15 de diciembre, motivo por el cual se le va a dar una gratificación trunca. Es la gratificación que se le da al cese, al término. Y acá también va la primera premisa, un mes íntegro de servicio. Y ojo que también la gratificación trunca se va a pagar junto con todos los beneficios sociales a las 48 horas de haberse acabado la relación laboral. Nosotros no podemos tener una gratificación trunca que me paguen después de 3 años, ¿no? Porque la gratificación trunca se paga cuando termina la relación laboral y como todos los beneficios sociales se pagan a las 48 horas, la gratificación trunca también tendría que pagarse las 48 horas con la entrega de los documentos que le va a dar el empleador al trabajador.
Ese es el pago de la gratificación trunca, ¿no? Por eso es que la gratificación trunca no se paga en julio, no se paga en diciembre. Lo que se paga en esos 2 meses es gratificación de julio y gratificación de diciembre, gratificación de Navidad. ¿Ya? La gratificación trunca entonces es un tipo de gratificaciones. Y acá entran algunas preguntas. Carolina, si me dices que la gratificación trunca es un tipo de gratificaciones, eso nos lleva a entender que las gratificaciones tienen diferentes clases. A ver, chicos, ¿ustedes han escuchado acerca de la gratificación extraordinaria? ¿Saben qué es lo que significa? Los participantes indican que no, doctora. Ya, ok. Gracias. Bueno, el tema de la gratificación extraordinaria es un tema especial. La gratificación extraordinaria es un tipo de gratificación en la cual no hay una obligación legal de pagarla. Entonces, primero, la gratificación extraordinaria se va a los trabajadores como una parte de una voluntariedad que va a realizar el empleador a favor del trabajador. La gratificación extraordinaria no está regulada, se puede dar en cualquier momento del año. Sin embargo, esa gratificación extraordinaria ha traído un montón de problemas. Lo que pasa es que los trabajadores, cuando hacen labores, van a haber algunos tipos de labores donde van a haber algunos tipos de inconductas. La mayoría de los escenarios donde el empleador le ofrece al trabajador una gratificación Doctora, mil extraordinaria. disculpas por la interrupción. No se están visualizando las diapositivas. Ya, a ver, un minuto. Ahora sí se logra ver. Sí, correcto. Sí, ahora sí, gracias. Ok, gracias. A ver, ya, la gratificación extraordinaria, como ya les decía, es una gratificación que no es obligatoria darla, no está en la ley, es una gratificación voluntaria a la que optan los empleadores por darla solamente cuando el trabajador o cuando buscan una desvinculación, le dan esa gratificación al trabajador para que pueda animarse a firmar el documento de mutuo disenso por suma graciosa. Eso es prácticamente una gratificación extraordinaria, pero ojo, sobre la gratificación extraordinaria se ha escrito bastante en virtud a que las empresas lo que buscan es sacar al personal y cuando, por ejemplo, para sacarlo le dan una gratificación extraordinaria de su liquidación y el trabajador firma su mutuo disenso. Otros casos van a ser trabajadores que acuerdan con sus empleadores que se les pague determinada cantidad. Por ejemplo, que se les pague 6.000 soles. Ven en la boleta que los 6.000 soles no son mencionados expresamente. La boleta dice 2.000 soles. Y el trabajador pregunta, ¿y los 4.000 soles? Eso les va a decir el empleador que le va a dar los 4.000 soles con el nombre de gratificación extraordinaria. ¿Para qué? Para que esto no sea computable a sus beneficios sociales, ¿no? Esto en realidad deviene una medida ilegal. Nadie puede obligarte a tener dos tipos de declaraciones de ingresos, uno por planilla y el otro por efectivo o en mano, como así lo dicen. Por eso habría que tener en cuenta que la gratificación trunca es muy distinta a la gratificación extraordinaria. La gratificación extraordinaria es aquella en la que el empleador le otorga, pero voluntariamente al trabajador por por algún evento que, yo digo la mayoría de los casos, por un evento que pudiese perjudicarle. Pero en otros, en todo caso, van a haber algunos casos donde las empresas deciden darle a sus trabajadores conceptos que no son remunerativos y para eso crean conceptos de ventanilla electrónica. Uno de ellos es la gratificación porcentual. Esa casilla no existe. Otros le van a completar con gratificación extraordinaria. La gratificación extraordinaria, como ya les comentaba, puede ser declarada así, pero ojo, también la Corte Suprema y el TC ha señalado en varias oportunidades que la gratificación extraordinaria, si se otorga por 2 veces, va a estar desnaturalizada, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si nosotros otorgamos la gratificación extraordinaria 2 veces consecutivas, y al tercer año va a ser obligatoria, lo cual va a traer bastantes procesos judiciales, ¿no? Las gratificaciones en realidad van a traer muchos procesos judiciales si es que si es que el trabajador demanda.
El trabajador demanda, ¿qué cosa? Si el empleador no le ha pagado gratificaciones extraordinarias. Ojo, nosotros acá hablamos de gratificaciones extraordinarias, no estamos hablando de gratificaciones ordinarias, va a haber un grave problema. Porque acá el empleador tiene que acreditar que no le ha dado gratificaciones extraordinarias de forma consecutiva. Si nosotros le damos gratificaciones extraordinarias al trabajador 2 veces consecutivas, ya al tercer año él va a poder exigir de forma obligatoria que se le pueda dar. Eso hay que tener muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, quiero tocar con ustedes otro tema. A ver. Ya. ¿Se logra ver? Ahí, ¿se logra ver la pantalla? Disculpa, Carolina, no, todavía no se está transmitiendo. Ya, a ver, lo que les quería comentar es lo siguiente. Nosotros en esta imagen estamos viendo un cálculo de gratificaciones. Es un Disculpa, cálculo Carolina, pequeño. disculpa la Sí, interrupción. ¿me No, escuchan? no se está transmitiendo la diapositiva. Por favor, para compartir. Uy, a ver, a ver. Ahí logran ver. Sí, correcto. Ya, lo que les estaba comentando era que nosotros en este documento vamos a estar viendo un cálculo de gratificaciones. Por ejemplo, a ver, Jaime labora como contador y percibe una remuneración de 1.800 soles. El 1 de abril del 2016 es su fecha de ingreso. ¿Cuánto le corresponde de gratificación para julio de 2016? Nosotros acabamos de identificar un año, se va a cumplir en el 2017, ¿no? Ya, a ver. Eso es importante. Jaime labora como contador y percibe una remuneración de 1.800. El 1 de abril es su fecha de ingreso. ¿Cuánto le corresponde de gratificación para julio de 2016? Vamos a calcular la gratis de julio de 2016. Pongamos en el mismo escenario de este año. Juan ingresó el 1 de abril de 2021 y quiere saber cuánto le corresponde para su gratis del 2021. Primero tenemos que saber cuáles son sus conceptos remunerativos. Y cuando hablamos de conceptos remunerativos, vamos a poder hablar acerca de todos los sueldos que percibe. El sueldo que percibe, por ejemplo, si gana 1.800, su haber básico es ese. Puede ser que le den aparte movilidad. Si le dan aparte movilidad libre disposición, serán 500 soles, más 500 soles. Si le dan aparte asignación familiar, más 93 soles. Todas esas sumas todos esos montos se van a sumar y van a tener un resultado. Eso se le llama un concepto remunerativo y eso ingresaría a partir de ese sueldo, de ese monto, hacer el cálculo de beneficio social. Entonces, hasta acá yo tengo remuneración y meses. Ya. ¿Cuántos son los meses por los que yo les voy a pagar? Serán de enero a junio, porque el semestre para calcular gratificación es enero a junio. Yo cuento todos los sueldos, las faltas, los días trabajados de enero a junio, porque yo le pago el 15 de junio, el 15 de julio, ¿ok? Entonces yo diré, ¿cuántos meses trabajados tiene Jaime? Ha trabajado desde abril, mayo, junio. Tiene solo 3 meses trabajados. Eso lo tengo que considerar. Meses trabajados, 3, remuneración, 1.800. Y tengo que considerar que el periodo de cálculo es de enero a junio. Por lo que yo voy a proceder a calcular. Procedo a multiplicar la remuneración que percibe el trabajador, que va a ser de 1.800, lo multiplico por los meses trabajados, por 3, y lo voy a dividir entre 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el semestre. Enero a junio son 6 meses. Simplemente multiplico y divido. Eso va a ser mi gratificación de mes de julio del 2021. ¿Ya? Carolina, el trabajador ingresó el 30 de junio. ¿Tiene gratificación? No. El trabajador ingresó el 1 de junio. ¿Tiene gratificación? Si ingresó el 1 de junio va a tener un mes completo, entonces sí tendría pago de gratificación. Recordemos también otra cosa. Cuando nosotros hablemos de gratificación, la gratificación se paga considerando el sueldo laborado en la fecha del 30 de junio. Si yo trabajé de los 3 primeros meses y ganaba 500 soles, 2.000 soles, y en junio me cambiaron a 930, ¿con qué pago voy a hacer mi gratificación? Se tendrá que hacer con el pago de los 930, muy a pesar que haya sido un sueldo reducido. Porque la normativa indica que para pago de gratificaciones se hace el cálculo considerando el sueldo que percibes en el 30 de junio.
Eso es importante ya. Eso es lo que le quería comentar. Ahora, vamos a ver otro punto importante. Vamos a ver el tema de que hemos estado hablando. A ver, la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria comenzó el 16 de marzo del 2020. El día de hoy, nosotros tenemos que la emergencia sanitaria se ha prorrogado hasta el 4 de septiembre del 2021. Ya, el 4 de septiembre de 2021. Tenemos la emergencia sanitaria hasta el 4 de septiembre de 2021. Se va a ampliar, probablemente se amplíe más. Lo que sí es que el estado de emergencia se amplió hasta agosto, me recuerdo. Ya, entonces acá tenemos este escenario. Cuando nosotros hablemos del estado de emergencia, ojo, todo lo que es la situación especial que nos encontramos por la pandemia, vamos a tener un escenario donde vamos a identificar que existe una peligrosidad respecto a la salida o el trabajo presencial de los trabajadores. No, bueno, antes o debería ser un poco restrictivo, porque había muchos cuidados de la salud y no había una saturación del sistema de salud. Al día de hoy ya toda esta situación ha cambiado y podemos decir de que al día de hoy ya no existe esta peligrosidad que va a advertirse el año pasado. A ver, otro punto también que quiero comentarles es de que ¿por qué lo menciono? Porque la emergencia sanitaria ha traído varios temas laborales que se han estado regulando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de esta emergencia, varios trabajadores decían, no me puedes despedir en el estado de emergencia porque existe dicho estado y hace que sea mucho más difícil conseguir trabajo, hace que sea mucho más difícil que pueda tener ingresos porque no hay trabajo, no puedo salir de casa. En tal sentido, algunos congresistas, usando este tema que es bien coyuntural, habrían propuesto proyectos de ley. En los proyectos de ley se sancionaba o se prohibía el despido que ocurriría en el estado de emergencia sanitaria. Así como también se fue una propuesta también de derecho a la desconexión digital, fue aprobado, existe la ley de desconexión digital el día de hoy. También otras medidas eran el tema se propuso también con una medida laboral a razón de la coyuntura, que la COVID-19 sea declarada enfermedad profesional para todos los casos. Solamente se emitió la normativa que regula la COVID-19 como enfermedad profesional, pero del sector salud, no de todos los trabajadores. Ahí se abre un vacío, ¿no? Entonces, si tenemos un trabajador, pues, puede ser ustedes, por ejemplo, que están en sus casas, que hacen labores desde casa, si hacen trabajo remoto y están trabajando para un empleador y se contagian de COVID, esa enfermedad de COVID que han sufrido, que se han contagiado, puede ser calificada como una enfermedad y por lo tanto el empleador sería responsable porque se han contagiado en el horario de trabajo. Eso es un tema que ya ahorita, si bien puede sonar un poquito muy exagerado, en realidad es una de las medidas que puede aproximarse, que puede ser cierta. ¿Por qué lo digo? A ver, ha salido una normativa hace un mes o hace 3 semanas, recuerdo, en la cual indicaban que las empresas tienen la obligación de realizar pruebas de tamizaje o pruebas de detección a sus trabajadores, a fin de poder evitar enfermedades de transmisión masiva, ¿ya? No dice antígena, prueba rápida, prueba molecular, no dice nada de eso. Simplemente se ha modificado la ley y ahorita existe esa obligación de las empresas de realizar pruebas de tamizaje, es decir, pruebas de detección. No dice cuál, solamente que la empresa tiene esa obligación de hacer pruebas de detección. Eso nos lleva a tener en cuenta que si la empresa tiene esa obligación, si no lo hace, va a implicar que es responsable de algo que se le está imputando, se le está señalando. Si el trabajador se contagia de COVID y no se ha hecho una prueba, va a notarse que el empleador no ha cumplido con una norma. Por lo tanto, a partir de ese incumplimiento, puede multarse, puede sancionarse al empleador si este trabajador se ha contagiado de COVID-19 en su casa. Otro punto también es que también hace 3 semanas se emitió otra normativa donde indicaban que las empresas tienen que otorgarles EPPs o equipos de protección personal a los trabajadores, aún así hagan trabajo a distancia. ¿Qué nos lleva a tener en cuenta eso? Que si nosotros tenemos trabajadores que hacen labores desde casa, vamos a tener como empresa que darles EPPs o equipos de protección personal
porque esa va a ser una medida obligatoria que se tiene que cumplir. Y ojo, en esta normativa también se menciona en el último párrafo que aplica, aún así se realizan labores a distancia. Entonces nosotros diremos que en temas de COVID-19 con enfermedad profesional que pueda ser de responsabilidad del empleador, claro que sí, se han metido normativas que pueden hacer que un trabajador demande al empleador. Pero volviendo al tema que estamos hablando, les decía las gratificaciones, así como se han dado medidas de despidos, de no renovaciones, también en beneficios sociales. En el tema de la CTS hubo una crítica muy amplia, porque todos les comentaban cómo la CTS se va a poder liberar, el trabajador se va a quedar sin ingreso y bueno, eso es totalmente errado, porque la CTS es un seguro. La CTS es el seguro de desempleo que todos tienen cuando dejan de trabajar. El trabajador va al banco, puede recabar su dinero y con ese dinero poder usarlo como un seguro cuando no tiene trabajo. Es por eso que la CTS no te la entregan mensualmente o no te la depositan en el banco. Es por eso que la CTS se libera con una carta, porque no puedes sacar tu CTS del banco. Está, excepto que hagas el procedimiento de la liberación, pues no, pero no es un trámite sencillo, pues no, por eso es que la CTS tiene es un seguro de desempleo, y como es un seguro no lo puedes sacar tan fácil. Palabras más sencillas. Ya, volviendo al tema, eso es lo que le quería comentar para la CTS, y salió una normativa que decía que la CTS podía liberarse. ¿El proyecto de ley fue aprobado? Sí, fue aprobado. Tiene bastante crítica, porque la mayoría critica cómo se puede usar de esa manera un seguro. Ya no tiene la naturaleza de seguro. Respecto a las gratificaciones, también hubo otra crítica. Cuando fue la emergencia sanitaria, los trabajadores que estaban con suspensión perfecta, no se les pagó las gratificaciones de diciembre. Recuerdo que el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado indicando de que el pago de gratificaciones sí se le debían realizar, pero días después sacó el comunicado de su página web. Entonces diremos que el Ministerio de Trabajo no se quiso pronunciar respecto al pago de gratificaciones al trabajador con esta suspensión perfecta. Entonces acá yo recalco lo que dije anteriormente. La normativa dice que se consideran días excepcionalmente trabajados los días que hemos mencionado, pero no menciona como días excepcionalmente trabajados aquellos días donde el trabajador estuvo con licencia sin goce de haber o suspensión perfecta, medidas en las cuales el trabajador no recibe ningún dinero. ¿Ok? ¿Qué les quería comentar de eso? Bueno, se habían propuesto, no los propusieron por escrito, pero sí habían varios comentarios en reportes periodísticos respecto a la gratificación se iba a estar otorgando a los trabajadores que estaban con suspensión perfecta, así como también se iba a dar gratificaciones a los trabajadores que estaban suspendidos. El tema está en que no hubo un pronunciamiento positivo. Y si nosotros nos preguntamos, Carolina, ¿procede el pago de gratificación en el presente mes, en julio, y el año pasado, en diciembre, y este año también? De todas maneras, procede el pago de gratificaciones. Pero no va a proceder en el pago, en el caso de trabajadores que están con suspensión perfecta de labores o los que están con licencia sin goce de haber, porque son trabajadores que sus remuneraciones están suspendidas. Sí procede para los trabajadores que tienen enfermedades, factores de riesgo, que están con licencia con goce o trabajo remoto, para las gestantes, las lactantes, los discapacitados y los trabajadores que no tienen ningún tipo de estos casos. Para todos ellos procede la gratificación y es obligatorio realizarlo al 15 de julio y al 15 de diciembre. Las gratificaciones, entonces diríamos que en el presente estado de emergencia sanitaria, una empresa no puede negarse a hacer el pago de gratificaciones. Carolina, pero mi empresa me dice que no me va a pagar gratificación porque está en una baja crisis económica. Eso no es una razón que justifique el no pago de la gratificación. De igual modo, tenemos que recordar que SUNAFIL multa a las empresas cuando no pagan esta gratis. Por lo tanto, lo que podrán hacer en todo caso, primero, yo siempre recomiendo que lleguen a una solución mediante la vía de acuerdo, enviarle una carta mediante el cual los trabajadores, mediante el cual el empleador proceda a pagar la gratificación con una carta notarial o simple y evitar una vía de SUNAFIL. En caso no lo hagan, pues sería recomendable irse a la vía de SUNAFIL. Y en el peor de los escenarios irse a la vía judicial. Pues, ¿no? Entonces hasta acá nosotros ya tenemos identificado claramente que los trabajadores sí tienen derecho al pago de gratificación. ¿Okay? Cuando sea suspensión perfecta de licencia sin goce, no. Y el pago de la gratificación se va a hacer a la cuenta bancaria, ¿no? Y aquí viene otro tema. Hay trabajadores que me comentan, Carolina, a mí no me dan ningún tipo de boleta de pago. Yo he pedido mi boleta de pago y nunca me la dan. ¿Eso es legal? No. Las boletas de pago sirven
sirven para poder acreditar los pagos que se le han estado dando a los trabajadores. Si a mí no me han dado mi boleta de pago, ¿cómo el empleador va a acreditar que me ha pagado? Ojo, que me ha pagado determinado beneficio social. No va a tener cómo acreditarlo. Por eso es que ustedes, si ven, en el caso que sean trabajadores, verificar si le han dado la boleta de pago y puedan ver este concepto. Y si no les han dado boleta de pago, procede a reclamar. Entonces, hasta acá diríamos que el pago de gratificación es una obligación que tienen todas las empresas. Pero, ¿qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de aquellos trabajadores que me comentan, Carolina, mi empresa no ha tenido producción todo el año, ha estado en cero, no ha aplicado suspensión perfecta, no ha aplicado tampoco alguna medida de licencia sin goce, simplemente no ha operado todo el año? ¿Ellos tienen pago de gratificación? Claro que sí. Muy a pesar que la empresa no haya tenido producción económica, de igual modo tiene que pagar la gratificación. El tema está en que si la empresa no ha tenido ningún tipo de producción, la empresa va a tener, ¿qué cosa? Que tuvo que haber solicitado algún préstamo de reactiva, tuvo que haber solicitado algún tipo de suspensión perfecta para no pagar sueldos. Pero en caso la empresa no lo hizo, entonces diremos de que tiene la obligación de realizar el pago de las gratificaciones. Y si no se da el pago de gratificaciones, ya les comenté el procedimiento que tendrían que hacer para reclamar, pero también habrá que considerar que el pago de gratificaciones es una infracción laboral. Acá es importante que si hay empleadores que lo escuchen. Si no se paga la gratificación, se está incumpliendo con una infracción. Es una infracción laboral pagar las gratificaciones. No las pagas en la fecha precisa, es una multa, infracción leve. No pagar las gratificaciones es una infracción grave. No pagar la bonificación extraordinaria es otra infracción muy grave. Hasta acá tenemos 3 infracciones y recordemos que la infracción solamente por un trabajador en una empresa grande es de $9.500. 9.500 por 3 infracciones son algo de 28.000 soles. Y acá se vienen otras infracciones. No otorgar vuelta de pago, otros 10. Esa ya es una infracción grave que vale algo de 10.000. Entonces, hasta acá ya tenemos muy bien identificado que nuestra multa mínima podrá ser unos 20.000, unos 15.000 soles por no pagar gratificaciones. Muy a pesar de eso, si la empresa no contrata un abogado, va a tener que contratar a uno y va a tener que tener a un asistente de recursos humanos presentando toda la documentación. Porque cuando el inspector va a la empresa requiere documentación, así que tienen que buscar, preparar el escrito para presentarle al inspector. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Pagar gratificaciones o no? Lo primero que les diría sería que pagar gratificaciones es una de las obligaciones laborales que tiene la empresa, excepto que tenga una justificación válida, ojo, válida, que pueda acreditar de que si no le está pagando gratificación es por una razón justificada. Pero si no hay eso, entonces yo les diría que paguen las gratificaciones, porque va a ser una medida obligatoria hacerla, y si no lo hace, el trabajador va a poder denunciar, y ahí la empresa va a poder tener una multa laboral. Eso es lo que hay que tener en cuenta para poder evitar denuncias, todo lo que son el tema de probables incumplimientos laborales que puedan estar existiendo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. ¿Qué otro punto más quisiera comentarles? A ver, en la emergencia sanitaria tenemos el pago de gratificación no se ha suspendido. Pero el pago de gratificación en otros regímenes especiales es obligatorio. Yo he recibido consultas esta semana sobre el pago de gratificación en la microempresa. Las microempresas no están obligadas a pagar gratificaciones, solamente 15 días de vacaciones. Pero Carolina, no es un derecho laboral. A ver, el tema de los derechos laborales hay que tener en cuenta que entra cuando la ley los obliga. Muy a pesar que esté regulada la normativa, las empresas no están obligadas. Así que si una empresa, un trabajador denuncia o una microempresa por no pagarle gratificaciones, tengan que tener en cuenta que el inspector no los va a multar, dado que hay una norma que lo valida. Eso es importante a tener en cuenta. A ver. Vamos a continuar con este punto. Esta era la imagen que yo les quería estar comentando respecto al pago de gratificaciones. Este es el cálculo específico de la regla general. La remuneración sobre los meses laborados. La remuneración computable, RC es remuneración computable por el mes que ha trabajado, 5 meses, 4 meses, incluso por un mes sobre 6. La remuneración se divide por 5, que es en caso trabajado solo 5 meses, entre el semestre, que es 6, que es 2.000 soles. Eso será de gratificación.
Trabajadores que han tenido COVID-19, trabajadores con descanso médico con COVID-19, trabajadores que, por ejemplo, han estado con 5 meses con descanso con COVID-19, tienen derecho a gratificación. Un trabajador se enferma, ingresó a trabajar el 1 de enero, ¿ya? Pero a partir del 2 ha estado con COVID-19 y con descanso médico hasta el 30 de junio. Recién el 14, pongamos en peores escenarios, el 14 vuelve a trabajar. ¿Tiene derecho al pago de gratificación? Sí, claro que sí, tiene derecho al pago de gratificación, porque los días en los cuales ha existido subsidio, entiendo que ha existido subsidio porque tiene más de 20 días de descanso médico, van a otorgarle derecho al pago de gratificación. Recuerden que se consideran como días excepcionalmente elaborados y partiendo de esa premisa entenderíamos de que sí tiene derecho al pago de unas gratificaciones. Entonces, trabajadores que tienen descanso médico con COVID-19, trabajadores que tienen que están en salud con accidente de trabajo, una profesional también tienen derecho a gratificaciones, ya que el empleador tendrá que obligatoriamente otorgarlo, muy a pesar que estemos en el estado de emergencia sanitaria. Eso es importante a tenerlo en cuenta. Y esos son los comentarios que quisiera decirles. Y bueno, las conclusiones de todos los que hemos conversado, a ver, voy a darles de forma general. Primero, la gratificación es un beneficio social que se paga a todos los trabajadores del régimen laboral privado de la 728. No aplica para microempresas. Las gratificaciones se otorgan por mes calendario completo laborado. Si el trabajador ingresó el 1 de junio y termina el 15 de julio, se le va a pagar solamente por junio, porque ingresó el 1 y terminó el 30. Si el trabajador ingresó el 2 de marzo y termina el 31 de abril, no se le va a pagar por marzo. ¿Por qué? Porque no ha comenzado el día 1. Tuvo que haber comenzado el día 1 para que se le pague marzo. Otro caso, también otra regla, las gratificaciones se pagan cuando el trabajador tiene vínculo laboral efectivo, cuando está trabajando. Pero Carolina tiene descanso médico. Excepcionalmente, ¿se acuerdan que les mostré un listado donde excepcionalmente se consideran como días laborados? Ajá, si está con descanso médico a la fecha que tiene que percibir gratificaciones el 15 de julio, igual se le va a pagar, ¿ya? Hay días excepcionalmente, la ley otorga como días excepcionalmente elaborados un listado. Si esos días que el trabajador ha faltado y no están en ese listado, no se considera como días excepcionalmente elaborados y se podrá restar al pago de gratificaciones, ¿no? Otro punto también, la bonificación extraordinaria que se le da a los trabajadores se da aparte junto con la gratificación. Es el 9%. Si mi remuneración es de 9.000 soles, yo le tengo que dar el 9% de esos 9.000 aparte de gratificación. Las gratificaciones son un sueldo. Acá dejo el cálculo también, es básicamente la remuneración computable por los meses que has trabajado entre 6 y 6 semestres. Se calcula de enero a junio y también tendría que decirles que al día de hoy en la emergencia sanitaria no hay prohibición para no pagar vacaciones. Se tienen que pagar obligatoriamente a todos los trabajadores. Carolina, esa es suspensión perfecta. Cuando estás en suspensión perfecta, licencia sin goce de haber, ahí no va a pagar porque no tiene vínculo laboral efectivo. Eso es importante y lo que les quería estar comentando como conclusiones. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Antes de ir con la ronda de preguntas, vamos a postear una publicidad, unos minutos, y luego, mientras organizamos la ronda de preguntas. No olviden a todos los participantes, la próxima semana, sábado 17 de junio, tenemos la próxima charla, Gestión Logística de Manejo de Contenedores, a cargo de el profesional Juan Delgado Rizo. Las inscripciones pueden hacerlas por la modalidad, la misma que usaron para inscribirse en esta charla, y la modalidad de la presentación es la misma. Adicionalmente, no olviden todos los cursos que la ONG con el auspicio de la Universidad Nacional de Piura tiene disponible, que pueden ustedes ver en este momento en pantalla. Ok, doctora, vamos a proceder a realizar las preguntas que han hecho algunos de los integrantes de la reunión hoy día de hoy. Tenemos
el interrogante de una participante que indica que aparte de la SUNAFIL, ¿qué otra entidad pública es la encargada de notificar al empleador el no cumplimiento de las obligaciones básicamente de la gratificación, ¿no? Donde yo puedo realizar mi reclamo si es que un empleador no está cumpliendo con esa obligación, aparte de la SUNAFIL? ¿Existe otra entidad? En el sector público se puede hacer ante Servir, en el sector público, pero en el sector privado solamente está SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, pues no, pero todo lo que son denuncias lo está viendo SUNAFIL, porque son beneficios sociales. Esa sería la respuesta, José. Otra pregunta indica, llevo 2 años laborando en un centro de radiografías dental y no me dan boleta de pago, tampoco me pagan seguro y me dan la mitad del sueldo en gratificaciones. No me dan vacaciones, tampoco me las pagan. Es obvio que aquí tenemos un caso probablemente de evasión de obligaciones laborales por parte del empleador. ¿Qué podría hacer yo como trabajador para poder beneficiarme de los derechos que la ley me asiste? Claro. En ese caso, lo que el trabajador podría hacer sería reclamar ante la vía de SUNAFIL. De todas maneras, si es que se hace incumplimiento y se ha tratado de llegar a un acuerdo con el empleador y el empleador no quiere llegar a un acuerdo, lo que te diría sería que puedas enviar una denuncia gratuita al inspector ante SUNAFIL, dado que esto califica como una medida ilegal. Eso sería lo que tendrías que hacer, porque si no actúas, no vas a poder reclamar. Recuerda que todo lo que son pagos de beneficios sociales, una vez que dejas de para reclamarlo. Pero si no le estás reclamando el plazo de 4 años una vez que dejas de trabajar, entonces no vas a poder tener derecho. Pero si estás trabajando, te diría que ahorita presentes una carta o denuncies ante SUNAFIL. Llega a un acuerdo con el empleador para que te pague estos beneficios sociales. Pero si ves que el empleador no tiene intención de hacerlo, entonces ahí vamos a tener una medida que ya tiene que ir obligatoriamente con SUNAFIL para que se inicie la investigación, los multen, y a fin de que la empresa no pueda ser multada, va a tener que pagarte, pues, ¿no? Eso es lo que podría recomendarte, porque de todas maneras que acciones, porque si no accionas va a haber una reputación tuya, así que de todas maneras sería conveniente que puedas darse el reclamo. Ok, estimada doctora, le agradecemos mucho la participación a la conferencia el día de hoy. Muchas gracias por toda la información presentada y le agradecemos también a cada uno de los participantes. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Buenas noches con todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. No olviden los participantes la charla programada para la siguiente semana.